Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Un gustazo saludarlos en este martes 11 de julio de 2023. Estamos en nuestra serie de devocionales Sueños, estudiando la vida de José. Hoy es el día número 8 y el devocional de hoy se titula La mentira trae dolor. La mentira trae dolor. El día de ayer dejamos a nuestro personaje José siendo vendido como esclavo. Definitivamente una cosa pues trágica. Había pasado de ser un joven de familia, el consentido, el niño rico, el mimado, a ser ahora un esclavo. Y vamos a ver lo que va a pasar con este joven. Como ya anticipábamos ayer, las pruebas son misericordias de Dios. Dios tiene un plan. Dios tiene todo en sus manos, mis queridos hermanos. No hay nada que se le salga de las manos a Dios. A veces parece que todo está saliendo mal. A veces parece que no hay luz al final del túnel, pero en Dios siempre hay un plan, siempre hay un propósito y siempre hay esperanza, si es que podemos confiar en Él. Sea cual sea la situación que estemos pasando o que vayamos a pasar en el futuro o que hayamos pasado en el pasado, algún día Dios nos dará luz. Algún día entenderemos por qué pasan las cosas. Algún día sabremos que incluso de la peor tragedia Dios pudo hacer algo bueno, Dios nos pudo enseñar cosas y confiamos en eso, queridos hermanos. Y bueno, ahora estamos en lo que quedó con estos hermanos malvados que vendieron a su hermano José a unos esclavos. Y vamos a ver cómo estas mentiras van a traer dolor y pesares y sufrimiento a la familia. Hemos tenido varios devocionales que pues hemos hablado acerca de la familia de José y bueno, aplicamos estas enseñanzas a nuestras propias familias. Creo que hoy día va a ser uno de los últimos en los que hablemos así como de los temas familiares, así es que les invito a poner mucha atención y dejar que Dios nos hable, que al final de cuentas es la palabra de Dios la que nos hable, no uno. Así es que vamos a pedirle a Dios su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra que día con día, Señor, es aplicada a nuestras vidas. Permítanos escuchar tu voz en este día y obedecerte. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a Génesis 37, del 29 al 36. Dice así la palabra de Dios. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló José adentro, y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron a un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus hombros y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Aquí vemos que sí tenía probablemente más hijas que solamente Dina, de la que hablamos hace algunos devocionales. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, ¿descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol? Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y mañana sigue la historia, pero por ahora concentrémonos en este breve pasaje, queridos hermanos. ¿Se acuerdan que Rubén, el hermano mayor, el primogénito de Jacob, tenía el plan de salvar a su hermano? Quizás se sentía responsable. Quizá lo odiaba igual que los demás, quizá le tenía celo igual que los demás, pero por ser el mayor se sintió un poco responsable de su hermano y no quería que sus hermanos lo mataran, así es que creó este plan de que solo le echaran al pozo, iba a venir por él en la noche, pero cuando llega en la noche resulta que los hermanos malvados ya lo habían vendido. Y Rubén pues se entra en shock, dice, ¿qué voy a hacer? Yo soy aquí el mayor, soy el responsable y no aparece el joven, ¿qué voy a hacer yo? Y bueno, sus hermanos idean, mis queridos hermanos, toda una treta de mentiras y engaños. Degollaron a un cabrito de las cabras de su padre y teñieron la túnica de José, esa túnica de colores que tanto odiaban porque representaba el favoritismo de su padre, y la teñieron con la sangre del cabrito para engañar a su papá. Y bueno, aquí quizá podamos hacer una conexión con Cristo Jesús, porque fue un animal precisamente el que murió. No murió José, en su lugar murió una cabra. Y eso nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros. Pero vamos a esta historia y entendamos esto, mis hermanos. Estos hermanos malvados crearon toda una serie de mentiras
para cubrir su gran pecado. No es cosa pequeña, mis hermanos. Vendieron a su propio hermano. Imagínense esta historia. O sea, ¿a dónde llega a veces el odio de familia? Yo no sé ustedes, pero pues he conocido familias, ¿no? Que entre familiares se guardan odio. Y conozco familias donde a veces ha habido golpes. Conozco familias donde a veces ha habido insultos. Conozco familias donde a veces ha habido pues odios que duran años, ¿no? Que duran décadas. Familias que se deben dinero, familias que se pelean por los terrenos del abuelo, familias que se tienen celos y envidias, familias que se demandan, que incluso llegan a temas legales. Qué triste que pase eso en las familias, pero lo cierto es que no es nada nuevo, mis hermanos. Es parte de la naturaleza humana el pecado. Y esto existe hasta en las familias de la palabra de Dios. Vemos aquí a los hermanos de José que lo venden y crean toda una serie de mentiras para cubrir su maldad. Eso hacemos los seres humanos. Cuando cometemos algún pecado, cuando cometemos algún error, cuando fallamos, cuando hacemos alguna maldad, como la de estos hermanos, cubrimos nuestra maldad. No nos gusta vernos mal. Nos excusamos y mentimos, engañamos para no vernos tan mal. Y eso fue lo que hicieron ellos. Vendieron a su hermano y entonces para que su padre no supiera que vendieron a su hermano, mancharon la túnica de colores con sangre de un cabrito y le dijeron a su padre, mira, dinos, nos parece que es la túnica de tu hijo. Y el padre, engañado por sus propios hijos, dice, sí, este es mi hijo, no puede ser. Y rasga sus vestidos y pone cilicio sobre sus lomos. ¿Qué es eso? Es una manera de mostrar su luto. Está completamente devastado Jacob, porque ha muerto su hijo favorito. Y dice, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. O sea, hasta que me muera voy a estar de luto. No voy a acabar mi luto nunca. Voy a estar triste por todos los días de mi vida. Porque mi hijo ha muerto. No ha muerto, pero él no lo sabe. Piensa que sí ha muerto. Y por eso está enlutado. Y recuerden que en esta época la revelación de Dios todavía no ha avanzado todo lo que va a avanzar a lo largo de la historia, cuando venga Jesucristo y cuando venga el Nuevo Testamento. Y hay muchas cosas que los hombres de Dios no saben en este momento. Es probable que los hombres de Dios en este momento todavía no sepan, todavía no tengan un concepto, una doctrina cristiana como la que tenemos nosotros acerca de la vida eterna y de la resurrección en Cristo Jesús por su gracia maravillosa y por su poder. Así es que, pues Jacob está, podemos decir que sin esperanza. Él no sabe que su hijo no ha muerto y probablemente tampoco sabe que su hijo, aun cuando muera y él mismo algún día resucitarán en el día cuando Cristo venga. Pero si han puesto su fe en Dios, por supuesto. Sin embargo, no nos metamos en esos temas doctrinales que a lo mejor pudieran ser demasiado complicados. Lo que quiero que nos pongamos a reflexionar, mis queridos hermanos, es hasta dónde llega la maldad humana y a veces hasta en las familias. Nos sorprendemos, ¿no?, de la maldad que hay en el mundo. Oye, la guerra, oye, las cosas que pasan en el narco. Sí, y eso es horrible, y eso es, por supuesto, condenable. Sin embargo, también hay maldad en nosotros, mis hermanos. Hay maldad en nuestros corazones. Hay maldad en nuestras familias. Y a veces llega a niveles extremos, como en el caso de la familia de José, que hasta lo vendieron como esclavo. Y todo fue tratado de ser cubierto con engaños. Y hoy quiero hablar de eso en los pocos minutos que me quedan, del daño que hacen las mentiras, mis queridos hermanos. Porque es triste que lo que voy a decir aplica a, no quiero decir todas, pero probablemente muchas familias. ¿No? Que a menudo las familias tienen un secreto familiar, cosas que no le dicen a los demás. Un secreto que tiene la mamá acerca de algo que pasó hace 20 años y que no le dice a los demás. Un secreto que tiene el hijo que se le oculta a sus padres y lo cubre con mentiras. Un secreto que tiene el abuelo, un secreto que tiene la mamá, un secreto que tiene el papá de algo que hicieron y no le cuentan a los demás. Porque no hay confianza, porque no hay relaciones cercanas, porque hay vergüenza. Las mentiras, mis hermanos, los engaños traen dolor, hacen daño a las familias. Como en este caso, no puedo entender cómo estos hijos están tranquilos viendo a su padre sufrir de una manera indecible. Y ellos saben que su hijo no está muerto, ellos saben que su hermano había sido vendido por ellos mismos. Y van a vivir con esa culpa por años. Van a vivir con esa culpa por muchos años. No entiendo cómo soportaban, cómo no lo decían. Eran malos.
vamos a ver que algunos van a ser transformados por Dios, pero eran malos. Hace algunos días reflexionamos en aquella cosa que hicieron con los hombres de Siquem, que los engañaron y los mataron a todos. Por ahí una hermana me corregía diciendo que no, que no conté los detalles exactamente como eran. Y sí, bueno, yo nada más estaba refiriendo a la historia. Ustedes pueden leerla ahí a Génesis 34, pero lo que vemos es que efectivamente eran los hijos de Jacob se portaban mal. El propio José, también leímos hace algunos días, le iba a decir a su papá todas las fechorías que hacían sus hijos, ¿no? No sabemos todas las cosas que hacían, pero de que se portaban mal, se portaban mal. Y aquí llegamos al colmo. El engaño, cubrir sus propias mentiras, perdón, sus propios pecados con mentiras. Mis queridos hermanos, las mentiras causan heridas duraderas. Este pobre Jacob va a durar quién sabe cuántos años engañado, de luto, pensando que su hijo ha muerto. Y sus hijos van a vivir con esta amargura en el corazón, con este pesar. Probablemente se arrepentían, pero ya después era muy tarde, ¿no? Para decirlo y nadie se atreve a decir, mis queridos hermanos, siempre es mejor ser honesto. Siempre es mejor decir la verdad. Siempre es mejor tener relaciones transparentes y especialmente con nuestra familia. Si no podemos ser honestos con nuestra familia, ¿con quién vamos a ser honestos? Abramos nuestro corazón, seamos honestos, confesemos nuestros pecados, primeramente a Dios y después también unos a otros. Seamos libres de esos secretos familiares que a veces tenemos, seamos libres, que nos atan, que nos causan dolor y que causan dolor a otros, que nos llenan de amargura el corazón y que llenan de amargura a otros también. Seamos honestos, seamos íntegros, seamos transparentes, confesemos nuestros pecados, primeramente a Dios, pero también unos a otros, y seamos libres del dolor que trae la mentira. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional. Te pido, Señor, por cada familia, por cada persona que esté escuchando este devocional. Límpianos, Señor, libéranos, Señor, de las culpas, libéranos de las mentiras, de los engaños, de los dolores que a veces hay en nuestras familias. Y haznos nuevos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.